Mi Iglesia Online. En Mi Iglesia Online queremos atenderte de la mejor manera con nuestros servicios. Si tienes una empresa y quieres estar a la vanguardia de la tecnología, somos tu mejor opción. O si tienes una iglesia y quieres que más personas te conozcan, Mi Iglesia Online es lo que necesitas. Te ofrecemos canal de streaming, canal de radio, consultoría, diseño y construcción de páginas web, diseño y construcción de aplicaciones móviles premium. Brindamos un soporte técnico 24 horas al día, 7 días de la semana. Para más información sobre nuestra gran variedad de servicios, llámanos al 305-510-8338 o al 787-718-6820 o búscanos en nuestra página web en www.miiglesiaonline.com. Llenando tus días con buena música y una programación diferente. Con Jesús y contigo en todo momento. Esta es WCOEDB, coesradio.com, transmitiendo desde Miami, Florida, para el mundo entero. Conéctate. Las expresiones y opiniones presentadas durante este programa no son necesariamente las expresiones de WCOEDB Miami, WBRT-DB Miami, WJRM-DB, Coes Media Group Incorporado, coesradio.com, ni sus radioestaciones afiliadas. Punto de encuentro con Alba Acevedo. Un espacio para compartir en familia, reír, aprender y mucho más. Punto de encuentro, tu mejor momento. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres. Gracias por estar aquí nuevamente en nuestro punto de encuentro y que este sea tu mejor momento. Hoy, como siempre, tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar de lo que somos a veces expertos los papás, y es en meter la pata. Sí, señores, porque los papás no somos perfectos y tal vez usted se puede identificar con lo siguiente. Hizo algo nuestro hijo, lo regañamos más de la cuenta, le aplicamos un castigo más de la cuenta y luego nos da un sentimiento de culpa que, madre mía, con eso tenemos que luchar, lidiar y luego cómo vamos a decirle perdón, hijo mío, o no perdón. Bueno, de eso vamos a hablar. ¿Qué es lo que va a pasar? Solamente lo vamos a ver en unos minuticos con nuestra invitada del día de hoy. Pero antes quiero, como siempre, llegar a nuestra sección súper importante, la frase del día. La frase del día dice así. Aquí está la frase del día en Punto de Encuentro. La frase del día dice así. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. ¡Wow! Me encanta porque así como es nuestro papá Dios con nosotros, también es la manera en que nosotros tenemos que ser con nuestros hijos. Y te lo repito, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Y esto lo encontramos en el Salmo 32:8. ¡Wow! Nuestro manual de vida siempre nos habla absolutamente de todas las cosas sensibles y de la vida diaria. Pero antes de empezar nuestro programa y traer a la invitada, quiero invitarte a hacerte esta invitación, así que no te la pierdas. Hoy quiero venir a contarles algo de mi vida personal. Hace más de 30 años falleció mi mami de leucemia. En esa época no habían medicamentos tan avanzados que pudieran dar una esperanza de vida a pacientes mayores de 50 años en esta enfermedad. Por eso, de manera voluntaria, consciente, me he inscrito como voluntaria de Research Match. Cada vez que yo lleno una encuesta que me envía bien sea una universidad o un laboratorio, ellos a su vez remuneran ese tiempo enviándome regularmente una tarjeta de regalo. Yo te quiero invitar a que también participes a ayudar a otros, a mejorar la salud de otros, que tal vez en un futuro puede ser tu misma salud o la salud de alguien muy cercano a ti.
Eso este lunes a las 6 de la tarde vamos a hacer un Zoom. Eso que va a durar únicamente 20 minutos. Por escuchar todo lo que hace esta organización Research Match, te vamos a regalar una tarjeta de $10. Ante a nosotros en el link que te estoy dejando aquí en la descripción de este video. Sigue a Research Match y también puedes seguirme en Punto de Encuentro con Alba Acevedo o Detrás de un Cambio. Si te gusta este contenido, simplemente dale un like, coméntame qué opinas tú de esto y compártelo. Recuerda, tienes que inscribirte y asistir al Zoom para que te llegue tu tarjeta de regalo. Nos vemos este lunes 6 de la tarde. Espero por ti. Chao, chao. Bueno, ahí está la invitación para que este lunes no te pierdas el Zoom y podamos ayudar a otros a través de esta organización que además siempre te compensa tu tiempo y el poder estar ahí contestando una encuesta y ayudando a alguien más. Bueno, mis queridos amigos, también tengo una invitación muy especial y es que en septiembre va a haber una capacitación sobre restauración en el área sexual emocional, así que ahí les dejo la información para que ustedes contacten con este ministerio que es Abba Padre. Y después de haber cumplido con todos los requisitos, bueno, ahora sí vamos a traer a nuestra invitada del día. Y esto es así. El invitado de la semana en Punto de Encuentro. En Punto de Encuentro. Nuestra invitada de la semana es mamá. Ella es psicóloga, tiene 4 hijos, 2 chiquitos y 2 más grandecitos. Aparte de eso, también ha vivido la experiencia de ser inmigrante, de ser extranjero. Así que, ¿quién más que ella que nos va a poder hablar de conexión con nuestros hijos, de disciplinarlos y del amor? Así que vamos a traer a nuestra querida Inés Tondreau. A ver si dije bien tu apellido, mujer. Sí, lo dijiste muy bien. Gracias, Alba, por esa presentación que me llena de orgullo. No por psicóloga, sino por mamá. Total. Sí, mamá migrante además, criando, educando en otros países, lejos de la familia nuclear, o sea, extensa. Solo con la familia nuclear he tenido que aprender muchas estrategias y todas esas estrategias las pongo en práctica, tanto con mis consultantes como en los talleres que dicto. Entonces, todo lo que yo hablo es debido a que lo estudié y lo estoy aplicando en mi propia familia. Así que lo en primera persona. Así que lo habla no solamente con conocimiento, sino con experiencia. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, qué rico y gracias por estar aquí, Inés, con nosotros en Punto de Encuentro, tu mejor momento. Y yo creo que este tema que vamos a tratar nos llena de mucha emoción, de mucha expectativa y también nos confronta como padres porque no somos perfectos. Metemos la pata, bueno, yo muchas veces la he metido hasta el cuello, ni siquiera hasta la rodilla, hasta el cuello la he metido. Pero Dios es bueno, ¿no? Y qué lindo que al final, como de esas 3 palabras, está siempre el amor. Bueno, así que vamos a entrar al ajo y quiero que nos cuentes primero un poquito de ti. ¿De mí? Sí, de ti. Bueno, soy chilena, como ven en mi acento. Soy mamá de 4 hijos y estoy casada con un marido maravilloso, también chileno. He vivido en varios países de Latinoamérica y en todos los países he tenido relación laboral como psicóloga con colegios, principalmente trabajaba en centros educativos, distintos tipos de centros educativos, he sido como la psicóloga o la counselor del colegio, por lo cual siempre he estado muy cerca a jóvenes, niños, padres de familia. Y ahora estoy específicamente en la práctica clínica, hago terapia online a padres, trabajo con asesoría parental y con personas que quieren buscar su proyecto de vida, sanar sus heridas de la infancia, trabajar todas estas creencias limitantes que no nos permiten vernos como Dios mismo nos ve. Así que, bueno, trabajo de la mano con Fundación Vínculo, soy parte de la Fundación Vínculo y ahora estoy viviendo en Colombia, hace 1 año y un poquito más.
Wow, bueno, has dado muchos, o sea, de un país para otro. Qué rico Sí, y gracias de verdad, sí, Inés. sí. Bueno, y en todo esto que nos has contado, me imagino no, es que los primeros que sufren todos los cambios es la familia y los Así hijos. es. ¿Cómo crear esa conexión entre papás y mamás en medio de tanto cambio, de tanto caos en el exterior? Porque puede que la familia medio ande, pero afuera hay un mundo bien complicado. Hay un mundo bien complicado y los primeros que tenemos que ser fan de nuestros hijos tenemos que ser nosotros, entendiendo que somos iguales ante los ojos de Dios, necesitamos lo mismo, por así decirlo. Necesitamos amor, necesitamos validación, necesitamos sentirnos protegidos. Esas tres cosas, tanto ellos como nosotros. Si nosotros no buscamos la validación, el sentirnos protegidos y el amor, nosotros no vamos a poder entregarlo. Entonces es súper importante que nosotros primero trabajemos con nosotros mismos de la mano de nuestro papá, ¿ya? Y después de eso podemos ser esos papás que nuestros hijos necesitan, ¿cierto? Conectando con ellos, comprendiéndolos, comprendiendo que eh, necesitan misericordia, necesitan que les demos otra oportunidad, necesitan sentir la certeza que hay un adulto ahí al lado de ellos que sabe mejor que ellos cómo hacer las cosas, pero que también se equivoca y que también necesita su espacio y que necesita pedir perdón también. Entonces es súper importante, no solo en los cambios que vivimos como familia, sino que en la crianza en general necesitamos conectar con ellos. Yo, desde que descubrí que la conexión es la clave para amar, para disciplinar, para dar autonomía, para hacerlos sentir responsables de sus actos, la clave es la conexión. Si yo no conecto con ellos, desde quiénes son ellos, en sus gustos, sus intereses, en pasar tiempo con ellos, en conocerlos, en interesarme por quiénes son mis hijos, en disfrutar el tiempo con ellos, va a ser súper difícil que yo ponga reglas y ellos me quieran obedecer y que ellos crean en mí como autoridad. Primero tengo que conectar y que ellos crean en mí como autoridad. Yo no me puedo ganar la autoridad a punta de gritos y golpes y amenazas y castigos. Yo me tengo que ganar la autoridad como alguien de confianza. Y cuando uno siente confianza con otra persona, cuando tiene una relación conectada emocionalmente. Eso ha sido como mi tesoro que he descubierto y gracias a Dios la he descubierto ahora que mis hijos son adolescentes porque ha sido la clave para poder conocerlos un poquito más y que ellos confíen en mí y yo poder confiar en ellos también. Es súper importante todo eso y bueno, yo también tengo un hijo adolescente, pero habrán muchos papás, Inés, que dirán, wow, yo no puedo conectar a veces con mi hijo más pequeño, no puedo conectar con este preadolescente que de un momento a otro está sacando las uñas o está más conectado en el videojuego. No puedo conectar con mi hijo porque le digo 300 veces la misma cosa y no me hace caso. Sí, ¿Cómo pasa. podemos, qué podemos decir a los papás para que puedan conectar con sus hijos? Porque vuelvo y repito, es que a los amigos la presión y el mundo está patas arriba. Sí, yo creo que primero es súper importante que entendamos que en la etapa de la preadolescencia y adolescencia nuestros hijos necesitan referentes externos para formar su identidad. Entonces, lo que antes era importante para ellos, que éramos los papás, la familia nuclear o la familia extensa, ahora los referentes empiezan a estar afuera y empiezan a identificarse con ellos y necesitan independizarse de ti. No es algo personal contigo, no es que ya no quiere estar contigo porque ya no te quiere, es que lo necesita para formar su identidad. Entonces, cuando entendemos eso de base, que es una necesidad básica, el salir al mundo y que tú ya no seas su referente número uno, eso nos libera inmediatamente de miedos y como de expectativas muy altas, de exigencias muy altas sobre ellos y sobre nosotros. Eso por primer lugar. En segundo lugar, nosotros como adultos somos los que tenemos que buscar esa conexión, porque para ellos es súper fácil desconectarse, sobre todo con las redes sociales, que antes no estaban, pero ahora están tan fuertes. Entonces, para ellos es muy fácil desconectarse y somos nosotros los responsables de mantenernos conectados. ¿Cómo?
Hay un autor que me encanta, del libro Cómo abrazar un erizo, ¿ya? El autor es Brad Wilcox, y dice que los adolescentes forman muros de ladrillos, pero siempre hay un ladrillo suelto. Y a través de ese ladrillo suelto nosotros podemos derribar el muro, solo encontrando un ladrillo que esté suelto. Si no, vamos a estar pegando, dando palos ciegos y no vamos a encontrar ese muro, ese ladrillo suelto. Al encontrar un ladrillo suelto podemos empezar a derribar el muro. ¿Y qué es encontrar un ladrillo suelto? Conectar con eso que a mi adolescente le gusta, le interesa. Hobbies, conectar con sus amigos, conectar con las cosas que les gusta a ellos, con lo que los apasiona, conectar con ellos con la música, aunque a veces encontremos que es una aberración. Conectar significa sentarse a escuchar su música sin juzgar. Conectar significa que a veces no va a disciplinar todo el rato. Tenemos que a veces obviar un poco el rol de papá y mamá de autoridad y ser un poco como ellos, reírnos como ellos, cantar como ellos, bailar como ellos, jugar como ellos, y medio que ellos sienten que papá le importa lo que yo hago, le importa lo que yo digo, le importa conocer mis gustos, cuáles son su música, sus grupos musicales, sus amigos, qué opina de distintos temas, antes de enjuiciar que por qué piensas eso, que eso está mal, que la Biblia dice esto. Está bien, hay que disciplinar, hay que educar, pero primero conectemos con ellos. Vamos a derribar ese muro y va a ser mucho más fácil poner límites, tener conversaciones importantes y poderosas para que llevarlos a ellos a la reflexión. Porque llega, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. La cuestión es que como padres, yo hablo por mí, ¿no? A veces tenemos unas expectativas muy diferentes a la que nuestros hijos nos pueden comentar o decir, y entonces ahí viene como, oh, ¿y aquí qué pasó? Cambian. Están cambiando, claro que sí. Y nosotros como mamás también, como papás también estamos cambiando con ellos y tenemos que tenernos paciencia también. Y ellos tienen que saber que nosotros estamos aprendiendo. Qué bonito eso, porque aunque tú tienes ya 4 hijos, ya podemos decir que con cada uno se aprende, porque cada uno es totalmente diferente. O sea, lo que funcionó con tu hijo mayor no es lo mismo con tu hijo menor. Así es, no es lo mismo. Y son personas distintas, por eso es importante conectar en lo que ellos son, en quiénes ellos son, porque lo que te servía con tu hija no te va a servir con tu hijo y tienes que hablarle de otra manera y quizás salir a tomar helado y con el otro ibas a verlo en el partido de fútbol. O sea, tienes que conocerlo, es una relación que yo establezco con ellos. Estupendo. Cuando ya tenemos esa relación, esa pequeña conexión, habrá que cada día alimentarla un poquito más, pues para que crezca, ¿no? Porque a veces puede ser tan frágil que cualquier cosa, digo yo, pensando aquí en voz alta, la puede romper. ¿Qué pasa cuando esa conexión se rompe y está empezando, es muy frágil y se rompe? Y se puede romper por varios motivos. Se puede romper porque el hijo está pasando por una crisis o se puede romper porque tú como papá estás pasando por una crisis. Entonces hay que identificar bien por qué se rompe la conexión. Y hay que volver a restablecerla y volver a establecer los canales de comunicación, de conexión, de pasar tiempo contigo, de validarte. Y es súper importante entender por qué nuestros hijos hacen lo que hacen. Porque la conducta de nuestros hijos es como la punta de un iceberg. Nos muestra algo de ellos, pero no nos muestra todo lo de ellos. Entonces, a veces nosotros sentimos que se está quebrando esta conexión porque nos hablaron duro, porque nos cerraron la puerta en la cara, ¿cierto? Porque no nos trataron bien, o porque ya no nos quieren contar nada, o porque ya no confían en nosotros. Entonces, como papás, como dije antes, nuestra responsabilidad volver a establecer la conexión. Y entender que todas estas conductas tienen un porqué. Y si yo logro comprender la raíz de la conducta, la raíz de la motivación que lo lleva a vestirse distinto, a cerrar con portazo, a responderme de otra manera, a querer estar más con sus amigos, yo no me lo tomo a lo personal, no es conmigo el problema, es que él necesita
ser pastoreado en su corazón. Entonces, por ejemplo, si es que hicieron alguna conducta que fue inadecuada, obviamente tenemos que tener una consecuencia lógica, pero antes de eso tengo que conectar y tengo que descubrir qué está pasándole a él. No primero regañar ni enojarme primero, o sea, me voy a enojar, pero no reaccionar con enojo, calmarme y escucharlo. Súper importante. Como diría alguien por ahí, sorpréndase para adentro. Exacto. ¿Qué pasa? Dentro de la experiencia que tú has tenido trabajando con adolescentes, con padres, vamos a poner, ¿cuáles son las raíces más comunes que estos chicos, por ejemplo, llevan a vestirse el raro, a escuchar música que va en contra de lo que le gusta a la familia o a los papás, tener amigos, o sea, pasar más tiempo con los amigos? ¿Cuáles regularmente son esas raíces, esos problemitas allá abajo? O sea, si vemos como problemita que pase más tiempo con sus amigos, vamos a sentir que esa conducta es en contra nuestra. Pero si lo entendemos como que es parte del desarrollo y que ellos necesitan pasar más tiempo con sus amigos como una manera de desarrollar su identidad y su personalidad, vamos a poder propiciar esos espacios de una manera que no sea amenazante para nosotras, sin tanto miedo, ¿ya? Porque eso va a pasar. Y si no pasa, y si no está juntándose con amigos, si no está saliendo mucho, hay que observar, porque lo común y lo normal es que eso ocurra, ¿ya? Cuando tienen ciertas conductas que nos genera un poquito como de temor, ¿cierto? Cuando se visten extraño, cuando usan aretes o quieren empezar a tatuarse o hacer cosas que nosotros no hicimos o cosas que no nos gusta como familia, antes de decir no lo hagas, antes de prohibir, antes de poner un no rotundo, primero escuchemos qué nos quiere decir con respecto a eso. Y eso se puede hacer con preguntas. Por ejemplo, sí, mamá, me quiero hacer un piercing en la nariz. Y a ti no te gusta. Sí, mira, como que te estuviera hablando de mamá, quiero comprarme unos lentes distintos, otro. O sea, tratar de no sobre exagerar en las reacciones. Eso es súper importante. Por eso necesitamos aprender a regular nuestras emociones, ¿ya? Ok, un arito en la nariz. Y tú conoces a alguien que tenga, así, ay, ¿por qué te dieron ganas ahora de hacerte el arito en la nariz? No, es que tal persona tiene. Y esa persona es chévere. ¿Cómo es esa persona? Y empezamos a indagar. Quizás se lo quiere hacer porque le gusta a la chica con la que él está saliendo. O quizás le gusta porque un amigo dijo que era súper cool. Y ahí podemos tratar el tema de la presión de pares, podemos tratar el tema de la autoestima o la identidad, de lo importante de que somos valiosos por quienes somos, no por lo que hacemos, que estés gordo, flaco, alto, bajo. Eso no va a poner en duda quién eres tú. Entonces, si nuestro referente es externo completamente, va a ser súper difícil que nos queramos. Entonces, ¿cómo fomentamos el querernos? De eso hay que hablar, por ejemplo. ¿De dónde estamos, con quiénes estamos queriendo identificarnos? Si estamos vistiéndonos de negro, quizás la amiga se está vistiendo de negro. Entonces nosotros nos imaginamos que se está metiendo en un mundo oscuro y a veces es mucho más simple. Y a veces también van a hacer todo para ir en contra tuyo. Entonces, es normal que a esta edad, en la adolescencia, tengan crisis de fe, porque si para ti es súper importante la fe, van a ir en contra de la fe. Si para ti es súper importante la música, probablemente ya no van a querer tocar los instrumentos de música, o el deporte, van a cuestionar ese deporte. Entonces ahí tenemos que recordar que no es personal, que es un proceso, que hicimos lo mismo como adolescentes, que el papá de uno también sufrió. Pobres padres nuestros. Dios mío, aprendemos a valorar a nuestros padres en el momento en que decimos estamos embarazados. Dios mío, sí. ¿Por qué la conexión siempre debe ir antes de la corrección o ya de colocar una disciplina, Inés? Es súper importante que vaya antes, justamente por lo que te decía, de comprender la conducta. O sea, comprender lo que hay detrás de la conducta. Si yo disciplino inmediatamente la conducta, lo que voy a hacer es que, por ejemplo, pega portazo, ¿ya? Y me parece que es una falta de respeto. Y tienes toda la razón como papá, que tú en tu casa no quieres que peguen portazo. Si tú llegas y sacas la puerta sin hablar, es que en esta casa no se pegan portazo,
¿qué le va a pasar al adolescente? ¿Cómo crees tú que va a percibir al padre o ese acto que tú hiciste como de consecuencia? Se va a entrar en rebeldía, va a ir en contra Va a del ser papá de agresivo. entrada o contra la mamá. Y no va a entender que esa consecuencia es para su bien, para su reflexión. Entonces tenemos que entender siempre que, uno, ellos se van a equivocar y muchas veces. Muchas veces nos van a desilusionar, van a hacer lo que no dijimos que tenían que hacer. Lo común es que se equivoquen igual que nosotras, igual que nosotros como papás. Entonces, se equivocan, las expectativas tienen que estar de acuerdo, o sea, que sean coherentes. Si esperamos que ellos sean el número, que se saquen un 10 siempre, si esperamos que sean los mejores alumnos, está bien que tengamos altas expectativas de ellos, pero que sea coherente, que no sea exigencia siempre. ¿Ya? Conecta primero, conócelo primero, ve cuáles son sus fortalezas. Podemos permitirle que quizás en alguna asignatura no se saque un 10, se saque un poquito menos si sabemos que se está esforzando pero le cuesta, ¿ya? Entonces, si llegamos y sacamos la puerta, eso es un acto un poquito agresivo si no hay una conversación previa. Si yo no le dije, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué pegaste puertazo? Cuéntame, ¿qué pasó? Ese día quizás le pasó algo en el colegio y esto no tiene que ver contigo. Y quizás lo trataron mal, y quizás, como el otro día una persona me contó que un chico un chico conocido de él estaba súper mal genio y juega fútbol, y en el fútbol estaba como decepcionado y no estaba jugando bien. Entonces los papás estaban muy enojados porque no estaba jugando bien, no estaba siendo responsable, no estaba motivado. Entonces yo les dije, yo creo que primero conversen con él y pregúntenle si hay algo que le está pasando antes de regañarlo, que no está siendo esforzado. Y el chico efectivamente le dijo, sí, es que me peleé con unos amigos y me trataron mal y eso me hizo sentir súper mal. ¿Y qué hicieron los papás? Le dijeron, lo siento, y validaron su emoción. Yo les dije, validen la emoción, validen que se sienta mal. Qué difícil debe ser para ti estar peleado con tu amigo, qué difícil lo que te tocó, qué duro, a mí también me ha pasado. Estoy contigo, no estás solo, necesitas algo, y de ahí baja el nivel de intensidad, ¿cierto? Y el hijo siente que mi papá está conmigo, no está en contra mío. No está todo el día controlándome, que me quiere Que, ayudar. es, que eso es algo que tenemos, sobre todo las mamás, que siempre queremos tener el sartén por el mango, Sí, estar controlando qué dijo, qué hizo, con quién habló, con qué testió, todo esto. sí, porque Pero nos da miedo. nos da miedo. Los hijos van a crecer y es el resultado de todo lo que hemos hecho día a día con cada uno de ellos, ¿no? Y Sí. eso es el miedo, ¿no? Muchas veces lo hemos hecho bien, lo hemos hecho mal. Entonces, eso. En el momento, bueno, en este caso, pues el chico bajó la barrera, se validaron, todo eso, pero ¿cómo entrar y disciplina? Decir, mira, te puedes enfadar, no sé, pero no me tires la puerta en la cara, hombre. A ¿Cómo? mí me duele, a mí no me gusta que me traten así. Viste que es distinto a decir, eres un falta de respeto, eso no se hace, ¿hasta cuándo? No te lo voy a permitir, última vez, la próxima vez. Es distinto a decir, ¿sabes qué? Cuando tú haces eso, yo me siento pasado a llevar, a mí me duele y yo siento que me estás faltando el respeto. ¿Te fijas que suena distinto? Totalmente. Y la otra persona va a tratar, va como que va a estar compenetrada contigo y va a ser cómplice tuyo y no va a querer hacerte daño. Entonces va a pensar dos veces las cosas. Y aunque sea muchas veces, lo digo por mi hijo, que son impulsivos, que no lo piensan, que se les olvida, pues es de nosotros volver como padres a Sí, volver a intentar, a volver a hacerlo, a volver a empezar como tú decías, necesitan tanta misericordia, pero pienso que los primeros que necesitamos misericordia somos nosotros los padres. sí, Ay, sí. Dios mío, Sí, sí, que nos equivocamos tanto, Albita, tanto. tanto. ¿Qué pasa cuando tu hijo o tu hija, que se está dando mucho, empieza con una mentirita, otra mentirita y otra mentirita? Como dije antes, tenemos que ver qué está pasando debajo de esa mentirita. Generalmente se miente por miedo a asumir consecuencias o responsabilidades, o se miente para agradar a otro, por ejemplo. Yo guardo una mentira porque si lo digo va a dañar a otra persona. Entonces,
intento agradar a esta otra persona. Entonces es súper importante que desde chiquitos los entrenemos, o sea, les entrenemos, digo yo, pero les enseñemos a que yo siempre te voy a creer. Siempre, siempre te voy a creer. Puede que me enoje un poquito, pero siempre te voy a ayudar, ¿ya? Y que puedes confiar en mí. Puede que sobrereaccione a veces, porque soy humano, pero eso no significa que yo no te crea, ni que yo no esté pendiente de lo que tú necesitas. Entonces hay que tener mucho cuidado y tratar de entender la mentira antes de castigarla, disciplinarla, ir más abajo y ver cuál es el motivo de su corazón para hacer lo que está haciendo. Espectacular ese pedacito. Sí. A ver, y hay veces que cuando estamos cansados, que la situación se ha repetido una y otra vez y que ya no sabemos por dónde agarrarlo, o sea, ni con pincitas, pues. ¿Qué debemos hacer, Inés? Oh. Bueno, es súper importante disciplinar. Quiero retomar un poquito la pregunta anterior, ¿cómo disciplinamos, cierto? Y después, y si estamos muy cansadas, ¿cómo hacerlo, cierto? Ya estamos como que ya, está el cansancio. Pero es súper importante entender que la disciplina tiene que ser, sobre todo cuando ellos son más grandes, tiene que ser súper regulada. Tiene que ser con conversaciones, tiene que ser con una previa negociación. ¿Qué va a pasar si tú no cumples? ¿Cierto? Él sabe a qué atenerse, sabe las expectativas que tú tienes de él. Y son coherentes y consentidos. Es decir, si es que hace algo que no es adecuado, yo tengo que buscar una consecuencia para que ella aprenda que sea lógica. Que sea lógica, si es que, por ejemplo, el otro día a mi chiquito le rayaron la camiseta con una carita feliz. Entonces yo le escribí a la profesora y le dije, ¿sabes qué? Tal niñito le rayó la camiseta. No para que lo regañe, sino que porque yo sé cómo piensan en el colegio. Yo sé que ellos van a encontrar una consecuencia lógica. Y la consecuencia lógica fue que él me escribió una carta a mí diciendo que él iba a lavar la camiseta. Me pareció hermoso. Y dije, ¿qué más lógico que eso? O si el niño rompe algo, que busque la manera para repararlo, o que te acompañe a comprar, o que ahorre de su mesada para comprar eso que rompió. Entonces, si a veces quitamos el celular por todo, o si a veces encerramos en el cuarto y no sale por 3 semanas, no es una consecuencia lógica. Y al final los chicos, yo que trabajo con chicos, siempre me dicen, total, igual me va a castigar. Así que ya, ¿qué tanto? ¿Qué más da? Voy a salir con mis amigos hasta tarde, no voy a volver. Total, igual me va a castigar 3 semanas. Y ya pierde, ¿cierto?, el sentido. Ahora, hay momentos en la vida en que estamos más cansadas y cansados como padres, ¿cierto? Hay momentos en la vida en que nos cuesta mucho más estar conectados y nos equivocamos mucho más con ellos. ¿Cómo nos equivocamos? Les gritamos, a veces los podemos insultar, a veces podemos ser injustos o a veces no los vemos, ¿ya? Y obviamente no está bien, porque nosotros también tenemos que entender que necesitamos autocompasión y necesitamos misericordia y necesitamos pedir perdón. Necesitamos primero perdonarnos y después pedir perdón al Señor. Necesitamos tener misericordia con nosotros. A veces se nos olvida esa parte y nos exigimos y somos controladoras con nosotras mismas y nuestro crítico interno nos dice, pero mira lo que estás haciendo, pero mira que eres mala mamá, que ta. Y ahí con la cantaleta. Y eso lo que hace es que nos da rabia con nosotras mismas, con más rabia con nuestros hijos porque no nos obedecen. Entonces es súper importante observar qué estoy sintiendo cuando mi hijo hace algo que no es adecuado, por ejemplo. A mí me pasó con mis adolescentes que cuando empecé a ver que ellos comenzaron como a retraerse de mí y a aislarse, me empecé a sentir rechazada y me dio mucha tristeza. Si yo no entendía eso, iba a estar regañándolos y les iba a quitar la puerta de la habitación. ¿Cierto? Totalmente de acuerdo, sí. ¿Cierto? Pero cuando lo observé, lo trabajé y me observé y me tengo que dar tiempos de autoobservación, de calma. ¿Para qué? Para esa culpa que siento. Poder mirarle y decir, ok, me voy a ser responsable. ¿Qué voy a hacer? Pido perdón, me doy un tiempo para mí, doy una ducha caliente. Si estoy sobrereaccionando mucho y no estoy actuando con respeto, por ejemplo, o en calma, es que necesito un tiempo para entender qué me está pasando.
como papás. Y tenemos, esa tremendo, tenemos que ser misericordiosos como con nosotros mismos, ver qué es lo que nos está pasando, evaluarnos. Y dijiste algo muy importante, pedir perdón. Muchos padres, sobre todo, yo pienso que nuestra generación no tan difícil, aunque a veces el orgullo, por ejemplo, es difícil de manejar, decirle yo, pedirle perdón a mi hijo, nunca. ¿Por qué es tan importante pedir perdón, Inés? Por varias cosas. La primera que se me ocurre es porque estamos modelando. Como papás hablamos más con el ejemplo que con palabras. Y si nosotros somos humildes, como el Señor quiere que seamos, y pedimos perdón, podemos reconocer nuestra vulnerabilidad y que somos débiles, pero que hacemos algo al respecto. Si nos mantenemos ahí y como que nunca nada hubiera pasado, lo que estamos diciendo por debajo es, no pasa nada si tú te equivocas, en el sentido no hay consecuencias, está todo bien, dale y equivócate y haz todo lo que tú quieras, pero el perdón modelamos de la manera de resolver, pero también porque necesitamos que nuestros hijos nos perdonen, porque somos humanos igual que ellos. Acuérdate lo que dije al principio, estamos en igualdad de condiciones, estamos en nivel de autoridad, pero ante Dios somos iguales. Necesitamos primero tratar con nuestro corazón. Y ellos tienen que saber eso, que como papás estamos aprendiendo a ser papás en este rol, que antes éramos papás en un rol con ellos más chiquitos, después fueron creciendo, y cuando ya ellos entienden que me equivoco porque estoy aprendiendo igual que ellos, tienen misericordia con nosotros. Cuando un adolescente entra, por ejemplo, en un estado de depresión, que tristemente ahorita mismo es muy común. Sí. Estoy deprimido, no tengo ganas. ¿Cómo podemos conectar con ese adolescente para sacarlo de ese estado? Es muy duro. Y sé que para los papás con chicos con depresión o con ansiedad es muy duro, porque nos cuestionamos muchas cosas, nos da mucha culpa. ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo seguimos? Y este síntoma nos lleva a que nos paralicemos como familia, ¿cierto? Entonces, primero hay que mirar la depresión como un síntoma que nos habla de algo que está pasando a nivel familiar y a nivel personal de él. No es solo él el problema en este momento, es algo que está pasando con nosotros y hay que entender qué lo está llevando a esto, qué lo causó, ¿ya? Obviamente yo siempre recomiendo que pasen por un chequeo médico y que el médico finalmente decida cómo es ese cuadro, si son síntomas o si es un cuadro ya depresivo más grave, si es algo que, por ejemplo, que es algo que ya se va desarrollando en el tiempo y que es más crónico, entre comillas, y que hay que tener cuidado porque puede gatillarse en ciertos momentos. Es distinto a un síntoma depresivo porque el novio ya no está con ella o con él. ¿Ya? Es distinto la magnitud, entender cuál es la magnitud y cómo se generó. Y la conexión es clave. ¿Por qué? Porque la depresión genera algo en el entorno que es como el cansancio de que ya, pues levántate, ¿hasta cuándo? Eso pasa mucho en las familias, en que como no entendemos lo que es la depresión y creemos que el otro necesita fuerza de voluntad solamente, y no entendemos que es algo biológico y que no es que no quiera, es que no puede porque físicamente no tiene energía. Físicamente durmió mal y con eso menos energía tiene. Físicamente tiene falta de ánimo, o sea, no puede. Cuando tú entiendes que no puede, puedes conectar emocionalmente con él y validar lo difícil que es estar en ese estado. Entonces, conectamos, validamos y desde ahí, cuando tu hijo, tu hija se siente comprendido, va a estar un poquito más abierto a que tú lo ayudes. ¿Cómo lo puedes ayudar? Consultando. En Vínculo, por ejemplo, tenemos un montón de profesionales que trabajamos en esta área, consultando con médicos, consultando con Vínculo en este caso, buscando cosas que le apasionen para empezar a sacarlo un poquito, cosas que lo prendan, que lo llenen de energía, aunque no tenga en ese momento. Quizás tomar un curso de algo, salir a caminar, forzar un poquito, pero forzarlo contigo, sabiendo que estamos juntos en esto, que estoy acompañándote, que no te voy a dejar solo.
y no te voy a dejar sola. Y que esto es un problema de todos, no para culpabilizarlo, pero para que entienda que él no tiene la culpa de lo que está pasando. Estamos todos contigo, todos te queremos ver bien. Yo creo que eso puede servir harto. somos parte de la solución Sí, y sí, también sí. somos parte del problema. Así es. Me devuelvo un poquito a la parte, muchas veces, sin querer queriendo, los papás hemos hecho heridas en el alma a nuestros hijos. No sé si usar correctamente la palabra traumatizado, Sí. pero sí podemos decir hemos hecho algo que a veces los ha marcado. ¿Cómo podemos ayudar a revertir? Y cuando caemos en cuenta es muy doloroso para uno como padre decir, la embarré, metí la pata hasta tal punto que su corazoncito quedó lastimado. Sí. ¿Cómo poder restaurar nuevamente el corazón de nuestros hijos? Bueno, y eso nos va a pasar. Lamentablemente nos va a pasar, y no sé si tan lamentablemente, porque creo que también el Señor usa eso, esas heridas, ¿ya? Es súper importante reparar y que nuestros hijos sepan que estamos arrepentidos, que nos equivocamos y que necesitamos que ellos nos perdonen, ¿ya? Y que ellos tienen el tiempo que necesiten para perdonarnos. No vamos a estar tampoco en esta cosa media arrastrada de, pero por favor, si ya te dije, por favor, te lo ruego. También el Señor tiene que tratar con ellos, así como conmigo, ¿ya? Depende también la gravedad de la herida. Hay heridas que son súper difíciles de sanar. Una traición, cuando hay infidelidad en la familia, en los padres, eso, y los hijos se enteran. Eso es un daño súper duro para los hijos y como papás tenemos que saber que es duro. Y si ya entendimos y nos dimos cuenta que no fue bueno lo que hice, no tenemos que seguir culpabilizándonos, pero sí tenemos que reparar. Es necesario quizás ir a una terapia, es necesario hablar de lo que está pasando. Hay cosas que comienzan a ser secretos. Entonces, cuando yo trato a adultos y la terapia que yo hago es ir a la infancia, devolverte. Esto que tú sientes ahora también lo sentiste en tu infancia. Y podemos ver que los padres se equivocaron en un montón de cosas, sin culpabilizarlos, pero se equivocaron. Por ejemplo, se sacó una mala nota y lo regañaron. Algunos le pegaron correazo, que era súper normal en la época, pero igual sabemos que eso dolió. O que no eran vistos porque había una hermanita que había que estar muy atenta y fueron niños no vistos. Y son daños que son medios irreparables en ese momento, pero como adultos sí los podemos reparar, ¿ya? Bueno, entonces, si nosotros sabemos que hicimos un daño, es clave el buscar la manera de reparar, conversar de eso. Hay secretos que no se hablaron y ahora tenemos que hablarlo. ¿Y cómo te sentiste tú? ¿Y qué te pasó cuando yo te dije esto? Y nos va a doler la crítica, nos va a doler que nos digan, es que no me gusta que me hables así. Y como papás queremos seguir como manteniendo la autoridad y que nos sigan viendo como súper grandes. Y cuando nos dicen estas cosas nos sentimos súper chiquitos, porque ahí sale la humanidad y la vulnerabilidad, ¿cierto? Pero es importante preguntar, ¿y qué pasó contigo? ¿Y cómo te sentiste? ¿Y cómo te puedo ayudar yo? Entonces, cuando hay heridas graves, importantes, o no tan graves y no tan importantes, podemos preguntarle al mismo hijo, ¿cómo te puedo ayudar para que tú sanes esto? ¿Cómo podemos reparar con esto? Y ellos te van a dar la clave. Te van a decir, no, mamá, no quiero hablar más del tema, o dame espacio, o necesito hablarlo, o no sé, ellos te van a ir dando claves y pautas. Y si no, podemos ir a una terapia y podemos descubrir esto juntos. Muy hermoso eso. Ahora, ¿cómo demostrar el amor? Porque muchas veces muchos padres piensan que trabajar muchísimas horas, darle lo mejor a los hijos, aquello que no tuvieron, todo eso es amor. Y no dudo que sí, eso está envuelto en el amor. Pero Sí. realmente, ¿cómo podemos dar un verdadero y sano amor a nuestros hijos? Es súper difícil. Y se aprende, Alba. Es algo que se aprende. No nacemos sabiendo amar, ¿ya? Por eso es importante aprender a conectar con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque conectar con mi hijo significa que yo aprendo tu lenguaje de amor. Si tomamos el libro de Chapman de los 5 lenguajes del amor,
A veces tenemos todos los lenguajes, a veces no sabemos muy bien cuáles son esos lenguajes del amor, ¿ya? Pero reconocer el lenguaje de amor de mi hijo, reconocer cómo mi hijo se siente amado, es súper importante. Por ejemplo, mi hija mayor le encanta que yo le haga regalos. Y se siente súper amada cuando le hago regalos, pero también cuando tengo tiempo de calidad con ella. Entonces es súper importante el tiempo de calidad, independiente que sea su lenguaje de amor, ¿ya? Ojo, siempre tratar de pasar un tiempito con ellos. No nos exijamos a nosotros mismos tanto como de una vez a la semana con cada hijo, yo que tengo 4, imagínate. Pero es encontrar, es que de verdad es un tema, yo me lo he cuestionado y digo, esto es imposible. ¿Cómo voy a lograr que mis hijos se sientan amados por mí en tiempo de calidad si trabajo y además tengo 4 y tengo un esposo y tengo una casa? O sea, y tengo amigos y otras responsabilidades. Entonces, es importante como estar súper pendiente de cuándo conecto. Por ejemplo, mi hijo mayor, de repente lo llamo y le digo, ven, lo llamo por teléfono porque está como en su mundo, y si le toco la puerta es como que, pero si lo llamo me va a contestar. Lo llamo a su cuarta a propósito. Y le digo, te quiero decir algo. Y esto lo hago súper común, de verdad, lo hago varias veces. Una vez a la semana, 2 veces a la semana, mínimo. Y va a mi cuarto y le digo, ay, acuéstate un ratito aquí. Como cuando era chiquito. Pero cuando ya están todos los niños pequeños dormidos. Y ahí pasamos un tiempo y le rasco la espaldita. O con mi hija mayor estoy viendo una serie, por ejemplo. O de repente le digo, acompáñame a comprar al supermercado y nos tomamos un cafecito. Y ahí quizás no converso. Y ahí quizás, o sea, sí conversamos, pero no le pregunto, no le interrogo. Paso un tiempo con ella rico. Yo también disfruto de ellos. O con los chiquitos vamos al parque. Y a veces es cansador y todo, pero trato de disfrutar con ellos. Eso es lo otro que se nos olvida en la maternidad, que no tenemos que estar siempre educando en el rol de mamá. También podemos disfrutarlos, reírnos, jugar, no sé, ver con los ojos de ellos, verlos a ellos con amor, y el poquito tiempo que tenemos, tratar de pasarlo con ellos conversando cosas importantes, hacer hartas preguntas importantes. ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? Más que el cómo te fue hoy día, es cómo te sentiste hoy. Dime algo lindo, algo que te gustó, dime algo que no te gustó hoy día. Lo que más disfrutaste del almuerzo. Y así son Y son preguntas que nos pequeñas ayudan. preguntas que van entrando, como tú decías, va quitando esos ladrillos que van haciendo un muro en la comunicación. Bueno, Así es. invitamos a nuestra audiencia que si quieren hacer alguna pregunta de cómo conectar, disciplinar y amar a nuestros hijos, bueno, este es el tiempo, este es el momentico para que hagan sus preguntas. El amor, ya cuando los hijos empiezan en esa edad de adolescencia a tener esas novias, esos novios, y empieza uno a papá a sufrir. A sufrir. A sufrir Terrible. porque las hormonas Es están a la terrible. orden del día. Sí, tenemos miedo. Y tenemos que aprender de nosotros mismos que eso nos da miedo. Y eso nos da ansiedad. ¿Ya? Y eso es un tema nuestro, no de ellos. Entonces a veces estamos controladores, encima, a dónde vas, con quién fuiste, y eso para nuestros hijos es, me están quitando libertad, y eso ¿qué hace? Que quiera cerrarme más contigo porque siento que no confías en mí. Entonces, súper importante, obviamente, hablar de sexualidad. Tengo una charla bien bonita que es cómo hablar de sexualidad en nuestra casa, de qué hablar, de qué no hablar, de qué decir, qué no decir. Y cómo hacerlo, ¿ya? Bueno, eso al margen, porque muchos papás me preguntan, ¿pero cómo hablo? ¿Ya? Y entonces hay que hablar de sexualidad desde que son chiquititos, lo que significa el cuerpo propio, las distintas etapas, de no apurarse, de respetar al otro. Y acuérdate que ellos van a ser con su novio o con su novia como lo que vieron en casa. Si ellos vieron agresividad, probablemente la pauta de relación es con agresividad. Si ellos vieron respeto, si vieron una relación de confianza, ellos van a restablecer, por así decirlo, a establecer una relación de confianza, ¿ya? Y es súper importante que les transmitamos autonomía, responsabilidad y confianza. Yo confío en ti. Tú me puedes mentir, pero yo siempre te voy a creer. Para él, cuando les decimos eso, ellos se sienten como que no nos pueden mentir. Pues, ¿cómo le voy a mentir si me está confiando en mí?
¿Ya? Entonces, yo puedo establecer límites súper claros, o sea, tengo que establecer límites claros. Hasta qué hora se va a quedar en la noche, conversar con los papás del novio o de la novia, llegar a acuerdo que si va a tu casa va a haber alguien, si va a la otra casa va a haber alguien, si pueden estar solos, si tiene que haber alguien ahí. Pero mi rol ya no es tanto de controlar, mi rol es de confiar. Yo te eduqué durante todos los años, hasta ahora, y yo ahora confío en lo que yo te entregué. Porque si yo no confío en ti, significa que no confío en lo que yo te entregué. Y yo te entregué mucho, te entregué respeto, te entregué confianza, te entregué tantas capacidades. Y ahora se ponen en juego estas capacidades. Entonces ahora tenemos que, como papás, un poco echarnos para atrás, observar y asombrarnos y deleitarnos con cómo son ellos con sus parejas. Es algo hermoso. Y eso es algo que también necesito que nos quedemos siempre. No solamente como cuando hablamos de adolescentes, pero sí, asombrémonos de la adolescencia. A veces le tenemos tanto miedo a estos cambios y sí, es real, pero es hermosa. Imagínate ver a tu hijo, que antes era chiquito, con otra persona distinta y que la abraza y que le habla lindo y que le hace regalo. Eso es muy bonito. Es hermoso. Entonces Eso es muy conectémonos con bonito. eso. Y nos prepara también para la siguiente etapa, que, bueno, no vamos a hablar de ella, y es cuando cuando ellos decidan hacer su propia familia. También es una etapa de preparación, esto de la adolescencia que estamos hablando. Así es. Queridos amigos, si esto les ha gustado, si este contenido está de su agrado, compártanlo, coméntenlo, pero también si ustedes necesitan tener una cita en la Fundación Vínculo, vea, estamos hablando aquí de pesos colombianos, Así 4 es. citas por 350,000 pesos, eso a cambio en dólares para los que están en Estados Unidos o en otro país, créanme que es demasiado bueno, beneficioso. Así que ahí le dejamos el teléfono para que ustedes contacten a través de WhatsApp 319-783-5082 y puedan tener una charla, una asesoría, tutoría, consejería, no solamente con Inés, sino con toda esta cantidad de profesionales que hay en Fundación Vínculo y que de verdad yo los amo a todos, me encanta, he aprendido un montón con cada uno de ellos y en cada charla que hemos tenido. Sí. Inés, te voy a dejar pantalla completa, yo quiero que en estos 2 minuticos tú le hables a esos corazones de esos papás, como madre, como psicóloga, como trabajadora en colegios, de estar con jóvenes, con adolescentes, y nos des como esas llaves que necesitamos. Ay, Albita, qué difícil eso me dejaste. Para que nuestros hijos tengan éxito. Así que éxito, Dios éxito. Mío. Ahí te la dejo. Me la alta vara. Creo que es clave lo que estamos hablando hoy día, la conexión. ¿Cómo conecto? En la medida en lo que ellos necesitan. A veces hacemos las cosas pensando en lo que necesitamos nosotros, pero conocer a nuestros hijos, deleitarnos en nuestros hijos, asombrarnos de nuestros hijos, impresionarnos de quiénes son, de cómo han ido cambiando, de cómo han ido transformándose en estas personitas que son chiquititas y van cambiando. Podemos desde los más chiquititos asombrarnos y deleitarnos con cuando empiezan a leer y a escribir. ¡Oh! Es todo un mundo. Y vamos caminando con ellos de la mano. Somos compañeros de camino con nuestros hijos. Estamos juntos en esto. Yo en un rol de cuidado, de guía, de protección, pero vamos juntos en esto. Él y yo, ambos necesitamos tenernos compasión. Yo necesito pedirle perdón, pero también necesito perdonarme. Y él necesita que yo lo perdone y que olvide. Cuando uno perdona, olvida y nos sigue recordando y nos sigue culpabilizando. Y por eso es tan importante en cómo nos comunicamos con ellos. Si es una comunicación desde el respeto o si es una comunicación desde lo que falta, por así decirlo. Muchos papás a veces nos comunicamos como es que tú nunca haces, es que tú nunca vienes, es que tú siempre me dices, y a veces nos comunicamos de una manera en que es súper injusta.
y no es respetuosa. O a veces no escuchamos lo que ellos nos están diciendo porque estamos con el celular. Lo reconozco, de hecho mi hija me dice de repente, mamá, escucha activa, que sabe que yo doy charlas de escucha activa, y me lo dice, mamá, escucha activa, ¿no me estás escuchando? Y yo, ay, verdad, perdón, ya. Dejo el celular y te miro, te pregunto, lo que tú me quieres decir es esto, ¿y cómo te sientes con esto? Valido sus emociones. No, mamá, es que el otro día el profesor me dijo que y es un tonto este profesor. Ok, me imagino que es difícil para ti tener este profesor que es duro contigo, ¿cierto? Que es injusto, ¿no? A mí también me ha pasado. ¿Y cómo te sientes con él? ¿Cómo crees que debiesen ser las cosas? En vez de decirle, no hables así del profesor, podemos hacer eso, tenemos que hacerlo, pero después que validamos su emoción, ¿ya? Eso. Y lo otro que recordemos es que toda conducta tiene un porqué debajo, una motivación, y eso es lo que tenemos que revisar, mirar, para pastorear su corazón y la motivación por la cual está haciendo las cosas que está haciendo. No podemos castigar solamente la conducta. Si estamos siempre castigando conducta, se va a levantar un muro muy, muy grande. Ellos se van a estar defendiendo todo el rato porque se van a sentir amenazados. Y no hay nada peor que un adolescente que se sienta amenazado por sus papás. ¿Por qué? Porque ahí puede comenzar a tener conductas de riesgo. Porque ahí sale del lugar de protección. Y lo mismo con los niños. Cuando estamos siempre amenazando, a mí siempre hablo de adolescentes, pero cuando hablamos de niños más chicos, cuando estamos siempre amenazando, siempre poniendo una condición, siempre regañando, lo que ellos sienten es que en ellos hay un error muy grande, porque ellos tratan de agradarte como hijos, como niños, siempre van a tratar de agradarte. Y cuando para ti nunca es suficiente lo que hacen, ¿ya? Lo que va a pasar es que ellos se van a sentir que ellos son un error. Entonces, cuando hacen ciertas conductas, tenemos que ver qué hay debajo. Quizás hay un problema de identidad importante. Quizás hay un problema es que no se sienten queridos y están tratando de llamar la atención como sea. Quizás hay un problema social en el colegio y tenemos que ir a hablar con la profesora o con la psicóloga, con quien te ayude, el director de grupo. O quizás hay un problema con los hermanos. O quizás hay algo que le pasa contigo y no se atreve a decírtelo. Entonces, todas estas conductas son oportunidades, conductas que son como no adecuadas, son oportunidades para hablar de quiénes son ellos y de cómo pastorear su corazón, que es lo que tenemos que hacer como papás. Bueno, muchísimas gracias, Inés. Cosas. Y un montón de cosas. Bueno, les dejamos en el WhatsApp cómo acceder a la promoción. Por aquí Carmen Gallego nos dicen conocerlos, deleitarlos e impresionarnos. Requiere disfrutar del proceso y no solo de enfocarse en lo que no tienen. Hermoso, Carmen. Lo que se supone que deben ser sin presiones. Ojo, papás, eso está bueno, sin presiones. Sí, bajemos expectativa, bajemos exigencia, conozcámoslo de verdad. Dice, excelente programa, muchas gracias. Y Jenny, gracias a Punto de Encuentro con Alba Acevedo y Fundación Vínculo por estos valiosísimos contenidos. Y si no podemos ser solo un coach entrenador, eso quiebra el vínculo y la confianza. Pues Inés, muchísimas gracias, la verdad que hemos aprendido un montón. A ti te pueden llamar, conseguir a través de la Fundación Vínculo y bueno, también tendrás tus canales que ya pronto te invitaremos para que nos los pongan, nos los digas, pero todo lo que puedan decir, aquí tenemos nuestro brand, aquí pueden conseguir a Inés en la Fundación Vínculo, allí ustedes pueden llamar, ir a la página web, enviar un mensajito por las redes sociales y también unirse al canal de Telegram, que ahí están todos nuestros invitados, nuestra querida Carmen Gallego y todos los profesionales que están allí en la fundación. Muchísimas gracias. Ya nos tenemos que ir. Un besito, un abrazo, bendiciones y nos vemos dentro de 8 días en un nuevo punto de encuentro y que este ratico sea tu mejor momento. Así que nos vemos, nos dejamos nuevamente con las redes. Un abrazo, Inés, y chao. Gracias, Albita. Gracias a ti. Síguenos en las redes sociales y te esperamos en nuestro próximo punto de encuentro con Alba Acevedo. Punto de Encuentro es un programa producido por Team Connection para Coes Media Group.